buenas noches a toda la congregación, a toda la iglesia. Dios bendiga sus vidas, a cada persona, los que podemos llegar en esta transmisión. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Poderoso Dios, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Bendito Espíritu Santo de Dios que está en medio de nosotros. Fluye a través de mis labios, precioso Señor. Y que tu palabra, Señor, llegue a cada familia, en cada casa, a cada persona que abre su corazón y dispone, Señor, en su corazón el recibirte, mi Dios. Le bendecimos en tu nombre, Jesucristo, y declaramos por tu palabra que es una oportunidad hermosa en nuestras vidas para encontrarnos contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La enseñanza de hoy lleva como título: para seguir a Jesús hay que amarle. Para seguir a Jesús hay que amarle. Y vamos a estar leyendo en un solo versículo del Antiguo Testamento, mucho antes de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Amarlo con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Desde tu corazón lo contempla todo, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, emociones. Y también cuando te habla de fuerzas, con lo que tú haces con tus manos, con todo lo tuyo, debes amar a Dios. Es un amor muy grande, lo más grande de todo. Y muchas veces nosotros utilizamos en nuestro vocabulario el mi amor, el cómo te amo, el cómo te extraño, el te voy a amar siempre, contigo a donde sea, mi amor. Son frases muy bonitas, quizás muy emotivas, pero a veces tienen un significado mayor a lo que nosotros pensamos. El amor de Dios hay que conocerlo. Y se le conoce por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el cómo llegar al Padre. Es la forma como nosotros conocemos a Dios y su amor, por medio de Jesucristo. Es perseguir su causa, ir tras de su causa. Y ahí vamos creciendo, vamos madurando, vamos avanzando, le vamos conociendo, porque a Jesús se le tiene que ir conociendo. No importa cuántos años tienes tú en el Evangelio, a Jesús se le conoce constantemente. Se le aprende a conocer y en su causa le aprendemos a conocer. A Dios se le ama por la fe y la fe es Cristo. Necesito amar a Jesucristo, conocer a Jesucristo para amarle. Y amar a Dios es un mandamiento, pero no amo a Dios por obligación. Yo amo a Dios voluntariamente. Dispongo mi corazón para amarle. Lo que me motiva a mí a amar a mi Dios es Él. O sea, Él es la motivación correcta. Jesucristo. Mucha gente renunció a Jesucristo en este tiempo. Renunciaron a Jesucristo porque dejaron de amarle,
por eso dejaron de seguirle. Y esto ocurrió primero intermitentemente. Le amaban un poco hoy, nada mañana, algo pasado mañana. Pero luego se fueron enfriando, sin notarlo quizás. Y al final, fríos totalmente. Y es como podemos hoy ver a personas que servían a Jesucristo, se fueron, no están, no quisieron seguir. ¿Se les acabó el amor? Yo creo que sí. En palabras de Jesús, el amor es el elemento esencial para seguir fielmente a Dios. Es el amor el elemento esencial. Y lo podemos notar cómo Jesús le habla en Mateo 22:37. Jesús es abordado por los fariseos. Y uno de ellos le pregunta para ver si lo hacía caer. Le puso una trampita a ver y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde en el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús le responde a ellos con Deuteronomio 6:5. Jesús va al Antiguo Testamento. Va en lo que ellos conocen los fariseos, pero no lo viven. Lo hablan, pero no lo practican. Y Jesús les dice, de ahí depende la ley, los profetas, de ahí depende todo. Y en realidad es así, porque cuando tú amas, tú sigues. Así es en el noviazgo, así es en el matrimonio. Más allá de las dificultades, cuando tú amas, tú sigues. Así es con nuestro Dios. Le seguimos cuando le amamos. Es el amor lo que nos empuja, lo que nos impulsa a seguir a Jesús. Hoy mucha gente dejó de amarle, dejó de seguirle, se enfriaron, ya no están. Le ocurrió a muchas personas. La fuerza de voluntad no alcanza. Muchos decían, voy a seguirte hasta el final, voy a estar al lado tuyo hasta el final, voy a estar en el ministerio que me entregaron aquí en la iglesia hasta el final de mis días, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, esto que me entregaron como tal, estos discípulos, esta red, este ministerio, lo voy a atesorar porque viene de Dios y a Dios le voy a servir y a Dios le voy a seguir. Hoy no están. Se fueron. Mucha gente ha abandonado hoy en día las filas del cristianismo. Y es que lo que a nosotros nos va a sostener es el amor. Lo que va a sostener a cada uno de los discípulos es amar a Dios. La palabra de Dios nos ayuda, nos enseña a amar a Dios, nos ayuda a conocerle, porque es que a Dios tenemos que conocerle para amarle.
No es un decreto como tal que yo voy a hacer, no es una declaración de donde yo me voy a agarrar y listo. No, yo tengo que conocer a mi Señor, aprender a conocerle cada día. De eso se trata. Es el amor, un fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu Santo, y nos revela lo importante de este fruto, del amor. Primera de Corintios 13, todo el capítulo 13 de Primera de Corintios nos refleja cuántas cosas tú pudieras ser en esta vida, pero si no tienes amor, nada eres. Nada soy, dice el apóstol Pablo. Es el amor ágape, el amor de Dios, el cual yo tengo que aprender, conocerle, para luego enseñar a otros a conocerle. Por medio del amor yo conozco a Dios. Ahora, quiero ir en la Biblia a una historia muy conocida de Pedro con Jesús. Pedro con Jesús, de todos es sabido lo que ocurrió en Mateo 26, del versículo 69 en adelante, cuando Pedro negó a Jesús. Y creo que ese día de Pedro le pudo haber ocurrido a cualquiera. Negó a Jesús, y lo peor en él, cuando el diablo pidió para zarandearlo, no solamente fue la negación, fue lo que vino después. Esos días siguientes, lo que Pedro vivió, luego con la muerte de Jesús en la cruz y con toda, digamos, la persecución que vino en los días siguientes, y quizás esa persecución que Pedro tenía por dentro de él, por aquella autocondenación que quizás vino a su vida. Pero quiero ir a lo que ocurrió después en el libro de Juan, en el capítulo 21. Vamos a estar oyendo lo que dice el capítulo 21 de Juan, versículo 15, 16 y 17. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Jesús quería asegurarse de que Pedro le amara. Es el primer encuentro entre ellos después que Jesús resucitó. Primer encuentro con Pedro. Jesús se había presentado a la orilla del mar de Tiberias. Esa noche Pedro y los que andaban con él no habían pescado nada. Esa fue la noche o la madrugada de la segunda gran pesca milagrosa. Pero Jesús en la orilla está allá, les habla, aún no saben quién es. Y Juan le reconoce, dice: ahí está el Señor. Pedro se lanza al agua inmediatamente y va en búsqueda de Jesús. Habían asuntos pendientes, habían cosas por arreglar, y Pedro fue a buscar a Jesús. Jesús quería
en Pedro algo más que los procesos de la vida, algo más que doctrina, que teología, algo más que la estructura. Jesús quería era que Pedro le dijera si lo amaba, porque Jesús quería restaurar a Pedro. Pedro era un pescador, era un líder, y Jesús quería saber cuánto Pedro le amaba. Hoy en día hay una gran parte de la iglesia que está entretenida, que está ocupada en muchas cosas, que no sabe si la gente ama a Dios. Aquella madrugada, aquel amanecer, Jesús restaura a Pedro. Y por eso le hace estas 3 preguntas. Pedro, ¿me amas más que estos? Y en la tercera vez, Pedro se estremeció quizás adentro. Ya estaba siendo sanado. Y él suelta una respuesta contundente. Ya Jesús lo sabe todo, ya Jesús conocía la respuesta de Pedro, pero la respuesta es contundente para mismo Pedro. ¿Por qué? Porque hay un hombre que ahora sabe que ama a Jesús. Ya Pedro está seguro que ama a Jesús, ya lo expresa. Por eso es contundente, porque Pedro hasta ahora es que lo sabe. Plenamente ama a Jesús. Ahora él conoce que Jesús lo conoce todo. Antes no. Ahora es que Pedro conoce que Jesús lo conoce todo. Porque a Jesús nosotros tenemos que conocerle. Nosotros no paramos de conocer a Jesús. Es el problema de mucho liderazgo hoy en día, que creen que porque ya conocieron bastante de Jesús o algo de Jesús, paran de conocerle. No, nosotros conocemos a Jesús hasta el tiempo que Él nos tenga en la tierra. Y es lo que ocurrió con Pedro. Ahora Pedro lo sabe. Conozco a mi maestro, debo seguir conociéndole. Amo a mi maestro, debo seguir amándole. Ahora le puedo seguir. Amar para seguir. Es necesario que nosotros amemos a Jesucristo para seguirle. Y quiero que oigan lo que dice el versículo 18 y 19 de Juan capítulo 21. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Oímos lo que ocurrieron en los 3 versículos anteriores a esto. Jesús le preguntó a Pedro, y a la respuesta de Pedro, que lo amaba, Jesús le entregó una misión, la de servirle pastoreando. En estos 2 versículos, 18 y 19, Jesús le muestra cómo va a morir Pedro. Entre el versículo 15 y el versículo 19 está la vida de Pedro, de ahí hasta su muerte. Cómo iba a glorificar al Señor incluso con su muerte.
en 5 versículos. Y por eso lo importante de que Pedro amara a Jesús. Ante todo, Jesús quería estar seguro de que Pedro estuviera seguro. Jesús quería que Pedro le amara mucho más allá de una liturgia, mucho más allá de un servicio, de una producción, de una programación, de una plataforma, de la estructura de los hombres. Porque estas cosas no es que sean malas, pero hay veces que Jesús lo que quiere es lineal, ya, sin tantas cosas alrededor. Jesús le dice a Pedro, sígueme. Pero es importante para que esto funcione que le amara. Antes de todo, que le amara. Para que eso funcionara. Porque van a haber situaciones durísimas, Pedro. Vas a tener que enfrentar cosas muy duras. Y si no le amas, no vas a poder seguir. Parecía que escribiera Juan, porque Juan está explicando para que no quede lugar a una interpretación. Ahí está explicado todo en el capítulo 21. Pedro iba a tener que soportar sufrimiento, pruebas a su fe, padecimientos para poder seguir. Así es la vida del cristiano. Muchas veces nos vendieron a nosotros o nos dieron un mensaje de que todo iba a ser hermosísimo. No, hermoso es nuestro Señor, que nos acompaña y nos ayuda en medio de las pruebas, que nos fortalece, que nos guía por medio del Espíritu Santo. Pero situaciones difíciles siempre van a haber. Y si nosotros no aprendemos a amar a Jesucristo, no vamos a aguantar. De acuerdo a la Biblia, el amor es la única motivación para seguir a Jesús. No hay otra. Aquella persona que la motivación sean los números, la motivación sea la fama, la motivación sean aplausos, comentarios, cosas. No basta. O eso no es estar alineado a lo que dice la palabra de Dios. La palabra nos enseña que es el amor la única motivación. El amor de Dios es lo único que va a sostener la vida del cristiano. Y nosotros como pastores, como líderes, como discípulos de Cristo, estamos en la obligación, una obligación sana, hermosa, porque viene de Dios, de enseñar esto. A Jesús le conocemos para amarle, para seguirle. Y 3 años antes, quiero que puedan ver esto, 3 años antes, Jesús le había dicho a Pedro, sígueme. 3 años antes ya le había dicho Jesús a Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo, a Juan y a todos los demás discípulos, sígueme. Podemos leer en Marcos capítulo 1, en el versículo 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Amén.
cercano a ese mismo lugar, es donde Jesús le está preparando el desayuno para restaurar a Pedro. 3 años antes de ese desayuno es Marcos 1, 16 al 18. Jesús le había dicho a Pedro, sígueme. Ahora Jesús quiere asegurarse de que Pedro lo ame. Porque aquella vez, 3 años antes, aquella primera vez, cuando Pedro le siguió, terminó en no lo conozco. Terminó en Mateo 26, del 69 en adelante. No lo conozco. Pero, ¿cuántas veces hemos nosotros sentenciado a Pedro por haber negado a Jesús? ¿Y cuántas veces muchos de los que me ven y yo hemos negado a Jesús? No 1 ni 2 veces, más de 3 veces hemos negado a Jesús. Jesús quería asegurarse esta vez que Pedro le amara. Aquella primera vez Jesús le aceptó, le permitió que lo siguiera así. Quizás Pedro le siguió por emoción, le siguió por apetencias personales, intereses personales, motivaciones incorrectas. Pedro era un pescador humilde de ese puerto de Tiberias, de Mar de Galilea, y Jesús era un maestro. Sea como sea, ya Jesús tenía gente detrás de él y Jesús hablaba muy bonito, su mensaje llegaba ya a mucha gente. Cuando Pedro le vio, quizás se pudo emocionar, o quizás fue ambición. No sabemos por qué Pedro siguió a Jesús. Amor no era precisamente lo de aquella primera vez, pero lo que fuera, si no era amor, no servía. Si no es amor lo que hay en nosotros por Jesús, tenemos que pellizcarnos, buscarle, conocerle, buscarle mucho más, porque a Jesús hay que amarle. Lo que a nosotros nos mueve para ir detrás de Jesús tiene que ser amor. Eso es lo más importante en la vida del cristiano. Y Jesús le dice, para que esto funcione, Pedro, necesito saber si tú me amas. Por eso es que unos capítulos anteriores, Jesús les habla del primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo de nosotros. Por eso que el Señor hace énfasis de esto. Aquella primera vez el Señor se lo permitió, pero ahora le pregunta 3 veces. El Señor se asegura. Y Pedro le dice, claro que te amo, mi Jesús. Claro que ahora conozco que tú lo conoces todo. Claro que estoy dispuesto a lo que tenga que hacer por ti. Y Jesús le preguntaba, porque Pedro era uno de los apóstoles que iba a quedar al frente, impulsando la iglesia. De los que iba a afirmar a sus hermanos.
Pedro, si no hubiese amado a Jesús, no hubiese aguantado. Pedro siguió a Jesús hasta la muerte, hasta el final de sus días. Hoy se le enseña a la gente muchas cosas. Se le enseña inclusive a hablar frente a una cámara. Se le enseña mucho de redes sociales, de esto, de aquello, imagen corporativa, muchísimas cosas, pero no sabemos si esa persona ama a Jesús. No se les enseña quizás que a Jesús, para amarle hay que conocerle. Para poder seguirle a Él hay que amarle. Es necesario en nosotros, para llegar al final, triunfantes, glorificando a Jesús, aún con nuestra partida de la tierra, es importante conocerle hasta el último día que estemos en la tierra, porque a Jesús hay que amarle. A Jesús hay que conocerle, hay que amarle para seguirle. Quisiera preguntarte, ¿cómo quieres terminar tú? ¿Cómo quisieras tú que fuese tu final? Como uno de tantos, como uno de los que abandonaron a Jesús, como uno de los que se fueron. Cuando leemos el capítulo 6 de Juan, uno de los capítulos de mayor revelación en la Biblia, y en el versículo 66, hay un grupo de discípulos que abandonaron a Jesús, porque su prédica, su mensaje, para ellos era muy fuerte, y ellos prefirieron abandonar a Jesús. Hoy hay discípulos que el mensaje del Evangelio es muy fuerte, que seguir a Jesús con entrega total, como lo dice Apocalipsis 12:11, menospreciando nuestra propia vida, como lo dice Filipenses 3, el apóstol Pablo, todas las cosas que ha ganado las da por estiércol. Para algunos quizás es muy fuerte ese mensaje y abandonaron a Jesús. Te pregunto hoy, ¿cómo quieres terminar tu vida, cristiano? Tú, discípulo de Cristo, ¿cuánto amas a Jesús? Te quiero dejar una clave en la que siempre me chequeo. Humildemente te lo hablo y siempre me chequeo. Y son 5 palabras, cuyas iniciales las puedo chequear fácil porque forman la palabra casas. ¿Sí? A Jesús hay que conocerle, hay que aceptarle, hay que servirle, hay que amarle para seguirle. ¿Estás dispuesto a seguir conociéndole? ¿Aceptas el mensaje del Evangelio sin negociarlo? ¿Sabes que estás en la tierra para servirle? ¿Cuánto le amas? Y dependiendo cuánto le amas, podrás seguirle hasta el final de tus días. Y ahí es importante entonces nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, en la intimidad con Él, siempre reconocerle como nuestro Señor. Y entonces tenemos un tiempo de oración.
tenemos un tiempo de lectura bíblica, tenemos un tiempo de alabanza, tenemos la vida de discípulo dentro de la iglesia como tal, vida corporativa, y damos testimonio de aquel en el que hemos creído, Jesucristo el Señor. Tengo comunión con mi Señor por medio del Espíritu Santo. Le conozco, le amo y le sigo. Aprendo y enseño a conocer a Jesús, a amarle, a seguirle. Esta es la enseñanza que te quería dar. Qué importante que tú puedas estar dispuesto a conocer a Jesús cada día, más y más, a amarle más y más, que eso sea lo que te mueva. Tu esposa, tus hijos, tu familia, la iglesia, tus familiares, todos son importantes, pero por sobre todo tú amas a Jesucristo y entonces podrás seguirle hasta el final. Cierra tus ojitos. Aprendemos esto y lo enseñamos y entonces glorificamos a nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora, Señor. Yo he impartido tu palabra, amado Rey, y te pido en esta hora que cada persona que ha oído esta enseñanza, Señor, la pueda atesorar, pero también la pueda enseñar, la pueda vivir, practicar, testificar, Señor. Porque qué hermoso cuando te conocemos, cuando te amamos y cuando te seguimos hasta el final. Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra esperanza. En ti está nuestra confianza para todas las cosas y en ti está nuestra esperanza, Señor, para coronar con éxito nuestra vida. En el nombre de Jesús, poder de Dios en medio de nosotros, en cada persona que oye esta palabra. Declaramos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús, restauración, sanidad del alma, del cuerpo, en las familias, en los hogares, libertad en Cristo. En el nombre de Jesús, y el amor de Dios revelado a nuestras vidas, que es lo que nos va a sostener hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.